¿Qué tal, amigos? Pues muy bienvenidos a una nueva edición especial solo para suscriptores de podcast de Tu Dinero Nunca Duerme. Estas ediciones especiales que nos gustan mucho porque estamos un poquito más desenfadados, estamos aquí sin el corsé de los horarios de la radio, ni de cumplir con que si ahora tenemos que hacer una pausa para que entre una serie de cuñas. No, aquí estamos como siempre entre amigos. Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigos como Andrei, ¿cómo estás, Andrei? Muy buenas tardes, Luis Fer. Amigo, incluso Manuel está aquí. ¿Qué? Pues oye, ¿cómo que incluso? Yo estoy casi siempre, salvo contadas excepciones. Y yo que sigo sin la corbata, sigo fastidiado todavía de la hernia de disco, macho. No te reconozco, ¿eh? Yo estoy corbata fatal, macho, no eres que el Luis Fer de o sea, siempre. No solo tengo el brazo dolorido El las alma, 24 horas del te día, duele el alma. sino que me noto aquí algo, que me falta algo todos los días. Bueno, pero nuestros invitados, que también son amigos del día de hoy, para esta edición especial solo podcast, vienen los dos con traje y los dos sin corbata. Porque, bueno, Andrei, tú vienes directamente. Sí, yo he sido tu mala influencia. Me siento aquí cerquita tuya. Sí, me has hecho quitarme la corbata. Pero están con nosotros el CEO de Finicens, Giorgio Semensato, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Y nuestro amigo Kevin Comeller, que es su director de inversiones. Kevin, ¿cómo estás? Pues un placer, pero que sepas que no hemos traído corbata solo por ti. Es solidaridad. Había un tiempo en el que tú te la ponías, ¿eh? Sí, pero había un tiempo. Había un tiempo. Siempre quedaremos Domingo y yo. No, bueno, que somos sabéis que yo soy los guardianes de las esencias. Yo sabéis que soy de corbata, pero mi fisioterapeuta me la tiene prohibida hasta que arregle lo que tengo que arreglar. Bueno, cuestiones aparte. Tenemos a Giorgio y a Kevin, y a mí me apetecía, Domingo, Manolo, Andrei, tener un programa así un poquito más así de tertulia de café, más desenfadado con ellos, porque me apetecía hablar con Kevin y con Giorgio de qué tal está funcionando esta nueva estrategia de Finicens de fondos temáticos, y más con el último fondo que han presentado, ¿no? El fondo Top Value España, que a mí me parece revolucionario dentro del mundo de la gestión pasiva, de la gestión indexada ultra diversificada, y además ese espíritu innovador a la hora de encontrar soluciones para los clientes, en las que son capaces o sois capaces de conjugar, por un lado, la virtud de vuestras esencias, es decir, seguir manteniendo que la mejor alternativa para cualquier inversor retail a día de hoy, o prácticamente para cualquier inversor a día de hoy, es diversificarse en vuestras carteras indexadas de la 1 a la 6, y que, o incluso de la 0 en el monetario, pero que para completar esa cartera que algunos completan buscando otras alternativas fuera del mercado, dentro de lo que observáis que más buscan fuera, ofrecerles dentro una alternativa más optimizada, ¿no? ¿Qué tal está funcionando? ¿Lo ha entendido bien el público de Finicens? Sí, de hecho he traído unos números, aprovechando un poco esta charla más distendida, ¿no? Sobre la aceptación muy buena que están teniendo nuestras carteras temáticas, ¿no? Un poco para recapitular, nosotros a día de hoy hemos lanzado 3 carteras temáticas que se van sumando a las 7 que ya teníamos de indexadas globales, más a la 1 de monetario, ¿no? Orientada a la remuneración de liquidez, ¿no? La primera que lanzamos fue en febrero de este año, es nuestra cartera USA Plus, que es básicamente una cartera indexada a renta variable norteamericana, ¿vale? S&P 500, MSCI USA, etc. Otra cartera que lanzamos antes del verano, que se llama Finicens Inmobiliario Internacional, que te permite invertir de forma indexada en miles y miles de activos exclusivos, ¿no? Inmobiliarios en todo el mundo con total liquidez. Y luego, pues la última, que es Top Value España, pues que lanzamos pues hace apenas 10 días, ¿no? Con lo cual, bueno, son carteras que han entrado en momentos distintos, pero los números nos pueden dar una idea. De carteras contratadas, como suma de las 3, pues aproximadamente 500 carteras, lo cual es un número muy, muy bueno. Y el reparto entre ellas, de estas 500, un 56.9% es la cartera USA Plus, un 34.1% la cartera inmobiliaria internacional y un 9% la cartera Top Value España, ¿no? En estos números hay que tener en cuenta de que han sido lanzadas en momentos distintos en el tiempo, con lo cual, bueno, pues a lo largo del tiempo, lo que nos esperamos, que es la tendencia que estamos viendo, es que estas 3 carteras tienden a repartirse de forma bastante homogénea, un 33% cada una, ¿no? Idealmente como target, lo cual nos indica que la aceptación en media está haciendo muy buena, ¿no? Y cubriendo pues efectivamente las necesidades de distintos perfiles de inversores. Así que
los números pues son muy sólidos, ¿no? Y estamos muy contentos con la aceptación, o sea, con el feedback real, que no hay feedback mejor y más potente de la contratación y que alguien invierta dinero, ¿no? Pues en nuestras carteras pues está siendo muy, muy satisfactorio. ¿Qué ventajas destacaréis con respecto a la contratación de fondos concretos, específicos en cada una de estas sectores temáticos, por así decir? Es decir, ¿cuáles son las ventajas que ofrecéis vosotros a través de vuestras fondos temáticos con respecto a la contratación de un indexado? Yo compro solo un fondo indexado al S&P 500. Sí. O yo compro solo un fondo indexado a un rate, única exclusivamente a un rate, o contrato directamente con una gestora value española, de las que tenéis en cartera. ¿Cuáles son esas ventajas con respecto a esto? Sí, cuando hablamos de ventajas y desventajas, por definición siempre hablamos de temas que hay que relativizar, ¿no? Distintas cosas. Nosotros lo relativizamos primero al perfil de inversor al que nos dirigimos, ¿no? Que en general es un perfil muy amplio, pero para ser más específico, ¿no? Es aquel inversor, ¿no? Que básicamente o bien porque no tiene conocimientos suficientes o no quiere dedicarle tiempo o ha cometido errores en el pasado y no quiere repetirlos, ¿no? Pues busca pues una solución donde delegar la gestión de sus inversiones. Es decir, no quiere pues básicamente estar pendiente él, ¿no? De comprar, vender posiciones, con todo lo que conlleva, las decisiones, el riesgo de equivocarse, los temas fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el núcleo, ¿no? del perfil de cliente al que nos dirigimos. Entonces, basado en esa aproximación al mercado, nosotros entendemos que nuestra propuesta de valor tiene una serie de ventajas claras y quizás solo una desventaja, ¿no? Para ese perfil. La serie de ventajas claves es que le ofrecemos un producto ya empaquetado, es decir, tener acceso a una tipología de activo o en el caso de nuestras carteras indexadas globales a distintos perfiles de riesgos comprando el mundo, pues sin tener que hacer nada tú. Es decir, hay una gestora experta y especialista en inversión indexada a largo plazo, pues que te preconfecciona este producto, y además este producto está optimizado en distintos elementos, ¿no? En distintos factores que son, uno, la diversificación, con lo cual pues disminuyes el riesgo asociado a la inversión. Segundo, pues tienes costes, accedes a clases institucionales de los fondos que se llaman, que tú no, como inversor particular, no podrías acceder por un tema de que las gestoras requieren mucho patrimonio, ¿no? Para darte acceso. Entonces nosotros, al aglutinar el patrimonio de ya más de 23.000 inversores, pues tenemos ese poder, ¿no? Esa relación con la gestora para pasarle a nuestros clientes comisiones más bajas en los fondos. Luego, pues un rebalanceo automático, es decir, hay un sistema, gracias a nuestra tecnología, que automáticamente, pues a lo largo del tiempo, va a ir ajustando las posiciones de tu cartera sin que tú tengas que hacer nada. Y luego, bueno, pues ventajas más de comodidad y operativas, de tener en un mismo sitio pues distintos productos, con lo cual te evitas la tragedia, ¿no? Fiscal, ¿no? De estar recabando pues informes y cálculos de distintos proveedores. El hecho de tenerlo en un mismo sitio, con lo cual la facilidad, ¿no? Tanto de contratación como de acceso a la información, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un aspecto que en el día a día valoran mucho nuestros clientes. Entonces, nosotros decimos, si tú estás buscando delegar tus inversiones, nosotros pues tenemos esta serie de atributos diferenciadores que además hemos demostrado en el tiempo, en todos estos años, con lo cual son atributos tangibles. Por supuesto, también la rentabilidad por encima de la media, que esa ya no lo menciono, casi la damos por hecho, ¿no? Y entonces eso es lo que te ofrecemos. Lo que es la desventaja de esto es básicamente que nosotros la vemos como una ventaja, que es, por definición, los productos están preconfeccionados, es decir, tú no puedes decir, no, pues un 3% más en Europa y un 2% menos en emergentes. Esto está preconfeccionado y preoptimizado, lo cual entendemos que se perfila una ventaja. Y la única desventaja que se puede encontrar es que, claro, por esta gestión delegada no tienes que pagar pues una comisión de gestión pues que cobramos nosotros por hacer esta labor, ¿no? Si fueras a comprar tú directamente los fondos, no pagarías esa comisión de gestión. Muy probablemente, es decir, casi seguramente. Por otro lado,
pagarías más en el coste de los fondos por no tener acceso a las casas institucionales. Entonces ese neto de que te ahorras nuestra comisión de gestión pero pagas más por los fondos, dependiendo del fondo te puede salir pues favorable o desfavorable, ¿no? Incluso está en duda, pero en todo caso hay una comisión de gestión pues que nosotros cobramos, ¿no? Como cualquier gestora de inversiones para pues ofrecerte pues esta serie de beneficios. Sí, pero que lográis compensar precisamente por el acceso a clase institucional y luego con esa rentabilidad añadida con respecto a los índices. Yo simplemente, sí, por preguntar una cuestión más, el perfil para el cual habéis diseñado este tipo de fondos temáticos, porque vosotros tenéis ya carteras en donde compráis ultra diversificadas, donde compráis mundo, en función del perfil inversor, pues con más peso en renta fija, más peso en renta variable, pero vamos, el objetivo fundamental es estar expuesto a la bolsa mundial, a los activos a nivel mundial, con vuestra estrategia, vuestra filosofía de ultradiversificación. Pero estos fondos temáticos son diferentes. Sirven un poco más, los habéis diseñado un poco como complemento a vuestros clientes tipo. Sí, es decir, nuestras carteras indexadas son apropiadas para todo tipo de inversor. Ya sea perfil conservador o perfil agresivo, precisamente por lo que comentas, porque al final, al tener un mix de clases de activos, eres capaz de tener pues carteras más seguras, más defensivas y más agresivas. Las carteras temáticas que de momento hemos lanzado, las que aludía a Giorgio, USA Plus, Inmobiliario Internacional y Top Value España, son carteras centradas en la renta variable. Por lo tanto, realmente están orientadas al perfil que acepta un riesgo elevado. Además, añadidamente, como además son concentradas a un sector específico o a una economía concreta o un estilo de inversión específico, pues tienen un elemento adicional de riesgo, ¿no? Incluso en algunos casos puede ser incluso superior a la renta variable internacional, ¿no? Por lo tanto, es apropiado para un perfil de riesgo que sabe que en el caso de que vengan, pues digamos, shocks, lo que está claro es que tiene que aceptar esas volatilidades y lo que no puede hacer es asustarse y vender, ¿no? Pero eso lo sabrán toda la gente que está en Value en España, donde hay buenos años y malos años, o toda la gente que está en el S&P 500, donde puedes tener pues un más 20 o puedes tener un menos 20, ¿no? Esa es la realidad del activo. Pero y además comentabas tu complementario. Eso depende del tipo de inversor. Nosotros, creo que esto lo comentamos la vez que estuvimos aquí, ¿no? Al final, esta idea ha surgido primariamente para cubrir necesidades de nuestros inversores. Nuestros inversores nos han ido diciendo, oye, cuando empezábamos con pocos miles de inversores, la indexación, y en muchos casos la indexación suele ser prácticamente la totalidad de lo que tienen, ¿no? Pero eso no quita que haya inversores pues más experimentados, donde quizás tengan otro tipo de inversores. Ahí es donde vienen la parte de inversión complementaria. ¿Es para todo el mundo? No. Es para aquellos inversores que tienen complementos por gustos, preferencias o porque tienen patrimonios más complicados, ¿no? Es decir, ahí lo que queremos hacer es intentar ayudar a aquellos que creen que la indexación, en algunos casos, ya digo, muchos tienen toda indexación, pero algunos otros pueden tener indexación o value, o quieren tener una posición mayor en Estados Unidos, o han vendido una vivienda y no quieren comprar otra vivienda y quieren una forma de invertir en inmobiliario líquida internacionalmente. Pues ahí es donde vienen estas carteras complementarias. Por lo tanto, yo creo que sí es complementario, no es para todo el mundo. Para nosotros creemos firmemente en que la indexación probablemente tiene que ser la pata principal de tu inversión. ¿Por qué? Porque no es casualidad que en los últimos 50, 60 años la indexación bate al 90 y pico % de los fondos activos. O sea, eso es una tendencia. Bueno, si quieres intentar, eso ya lo hemos hablado muchas veces, si quieres seleccionar a ese 1 o 2%, yo creo que lo llevas mal, pero eso no quita que haya, en el caso de Top Value España, que haya talento en España. Nosotros hemos intentado hacer una cartera con el talento español en este Fondo Value España y donde sabemos además que hay 10.000 millones de activos bajo gestión, más de 100.000 partícipes que están invirtiendo en la categoría y nosotros lo que hemos venido a hacer es, oye, no queremos lanzar carteras complementarias por el único mero de lanzar cosas, no. Cuando veamos que hay una necesidad real de nuestros inversores y cuando veamos que podamos mejorar
a la categoría. En el caso de Value, que era, lo vimos, ¿no? La rotación, el hecho de la difícil selección de activos, el diversificar. Pues si tengo que diversificar entre gestoras Value, pues a lo mejor tengo que estar en varias plataformas o en varios lugares. Entonces no es... Todo el mundo no puede hacer eso. Entonces ahí es donde nuestro producto viene, ¿no? En el caso de Estados Unidos, bastante parecido. Siempre pensamos que todo el mundo compra el S&P 500, pero sigue habiendo más de 3.000 millones en fondos bancarios estadounidenses. Oye, donde se están perdiendo, donde tienen unas comisiones de gestión del 1,5 y 2%, donde están perdiendo cientos de porcientos de rentabilidad, ¿no? Entonces ya digo, donde veamos claramente un grupo de inversores donde podamos mejorar y por supuesto validado por nuestros propios inversores. Nuestros propios inversores nos están diciendo que lo necesitan, ¿no? Oye, pues es un match perfecto, ¿no? Nuestros inversores lo dicen, cubrimos sus necesidades y además vemos que hay mucha gente en el mercado que no lo está, que podemos ayudar, ¿no? Entonces yo creo que es la combinación de ambos. Es que justo con el lanzamiento del Top Value España, recuerdo, lanzasteis una entrada en vuestro blog, en la página web de Finicens, hablando un poco de estos datos, del estudio que sacasteis, y me pareció muy interesante justo lo que comentabas, Kevin, esos puntos de mejora. Quería preguntaros, ¿cómo elegís exactamente los vehículos? Entiendo que están dentro de ese, no sé si era algo más de un 30% que generan alfa, que consiguen batir al mercado. ¿Cómo decidís cuáles son los pesos? ¿Os fijáis directamente en la tipología de cartera, quizás el sesgo que tienen? ¿Hay margen también, como comentabais, de quizás tirar un poco dentro de lo que sigue siendo una estrategia ganadora o que genere valor como es el value investing? Quizás incorporar otro tipo de sesgos, como algo más tipo GARP o más quality. ¿Tenéis algo planeado en el futuro respecto a esto? O sea, nosotros lo vimos como el análisis de cualquier tipo de clase de activo. Tipo análisis cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, track record, equipo de inversión, etcétera, y solidez, ¿no? Pero aquí quiero quizás reforzar dos ideas, ¿no? La primera era que desde luego nosotros nos sentimos tenemos un vínculo muy fuerte con nuestros clientes. Por lo tanto, el aspecto fiduciario de lo que nosotros hacemos es para nosotros muy importante. Nosotros preferimos elegir un equipo de inversión sólido que tenga un 50% de rentabilidad a coger un equipo de 2 personas que tenga un 100%. Es decir, estamos pensando en el muy, muy largo plazo y estamos pensando en solidez de estructura, de equipo de inversión, porque en Value hay de todo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Segundo, tú lo has dicho, buscamos alfa, no buscamos beta. Entendemos que si lo que quieres es capturar la rentabilidad que te da el mercado, nuestras carteras indexadas de bajo coste de diversificación global son imbatibles. ¿Por qué? Porque sabemos que en el largo plazo es muy difícil batir a nuestra cartera 100% renta variable. Ahora bien, aquí por eso precisamente hay algunas gestoras que están y otras que no, precisamente porque lo que nos interesaba a nosotros es crear... no voy a decir descorrelación, porque eso es una palabra que a mí no me gusta utilizar, porque al estar invertidos 100% en renta variable, en shocks tienden a seguir shocks. Es decir, la correlación de activos cuando baja la renta variable es la que es, ¿no? Pero, por ejemplo, y esto utilizando backtesting de simulado hacia atrás, por ejemplo, nuestra cartera en el año 2022, en un año donde toda rentabilidad, ya sea renta fija, renta variable, cayó entre un 10 y un 20%, es decir, da igual dónde estabas, pues nuestra cartera Value hubiera producido más de un 20%. Entonces, lo que hemos intentado hacer es crear una cartera, tú decías previamente complementaria, ¿verdad? Pero que no sea puramente mercado. Entonces, hemos elegido aquellos gestores que entendemos que están ofreciendo algo distinto al mercado, no están... ¿Cómo se hace? Pues se hace de manera sectorial, no están principalmente, como bien sabes, invertidos en empresas de capitalización bursátil grande, porque si no se pegarían a, por ejemplo, el MSCI Europe, y entonces intentan añadir valor de otra manera. Y sobre todo, siguen una estrategia muy sólida y se quedan en ella, ¿no? Entonces... Y por supuesto, la segunda parte de tu pregunta era si evolucionaremos las carteras y las cambiaremos. Por supuesto, es un paso inicial de lo que consideramos es los mejores gestores value, pero al final es una categoría joven. Estamos monitorizando otros fondos y por supuesto no descartamos que haya nuevas adiciones, pero lo que no vamos a hacer, que es lo que siempre hemos hecho en Finicens, es rotar la cartera todos los ratos cambiando. O sea, eso yo creo que va en contra de nuestro principio. Entendemos que eso es el juego precisamente que hace el mercado minorista de seguir las rentabilidades. Precisamente lo que no hay que hacer es eso, ¿no? Y eso no lo vamos a hacer. Pero no descartemos que haya nuevas adiciones en el futuro. Una pregunta
que me hacen mucho relacionado no solo con estos nuevos fondos, sino en general con las carteras ultra diversificadas que manejáis vosotros. Es quizás la pregunta relacionada con estos productos que más sale, por ejemplo, entre nuestros alumnos en los cursos que tenemos. Es el tema de los traspasos. Siempre me preguntan, pero y luego, si en un momento dado quiero cambiar las carteras, tanto dentro de la misma entidad como otras carteras, es muy complejo, no es muy complejo, tenéis muchos fondos, no tenéis muchos fondos, ¿cómo se hace? ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, si estoy en una cartera de gestión, las clásicas de Finicens, y quiero mandar una parte a uno de los nuevos productos que tenéis, ¿es muy complejo, no es muy complejo? Esto hay muchos potenciales inversores que parece que les da mucho miedo. ¿Cuál es muy diferente a una entidad normal, ¿no? La ventaja, nosotros utilizamos para nuestras carteras de fondos como ingredientes de las carteras fondos de inversión, lo cual en España tiene una ventaja fiscal muy importante, que es que cuando tú quieres pasar de un fondo A a un fondo B, pues no tributas fiscalmente. Entonces nosotros hemos empaquetado también esa operativa para que un cliente, cuando esté en una cartera A de Fincen, si quiera pasar a una cartera B, con un simple clic pueda pasar, y la operativa de transformación, ¿no?, de conversión de esos fondos se hace automáticamente y además sin impacto fiscal. O si te quieres traer un fondo que tienes en otra entidad, pues lo mismo, pues desde nuestra misma aplicación, pues insertas el leasing y el dato del fondo, y automáticamente pues hay un sistema detrás totalmente automatizado para que nuestros clientes no tengan que hacer nada, y que automáticamente pues trae ese fondo, ¿no? Entonces traes ese dinero, lo convierte automáticamente a nuestras carteras, lo reparte según la cartera en los porcentajes que tiene cada fondo, y de nuevo todo sin impacto fiscal, ¿no? Entonces esos aspectos que son muy importantes porque se nos olvidan, pero luego el día a día pues se te puede hacer muy complicado. Nosotros también los cuidamos mucho porque entendemos que en ese viaje de inversión a largo plazo, que cada uno puede definir largo plazo como sea, ¿no? Pero 10, 20, 30 años, ¿no? Pues el inversor se tiene que sentir cómodo bajo todos los puntos de vista, y la operativa, y además complementada con la fiscalidad, es un asunto muy importante. Y entonces nosotros tratamos pues siempre de ponerlo lo más fácil posible, y que idealmente sea pues literalmente pues un clic, el mínimo clic que te hace falta, ¿no?, para efectuar una operación, y que nuestra tecnología se encargue de todo. Siempre hablamos en este programa, yo creo que es una de nuestras grandes obsesiones, del riesgo de hacer market timing, intentar anticiparte a lo que va a hacer el mercado, y eso es un error en el que cae, pues yo diría que la inmensa mayoría de partícipes, pues eso, intentar entrar cuando no hay que entrar y vender cuando no hay que vender. Esa anticipación, que en el caso de la elección de fondos value es algo diferente, y además vosotros lo habéis analizado, y me gustaría preguntaros por eso. Digamos que son muchos los partícipes que, incluso estando acostumbrados a invertir en renta variable o incluso invirtiendo en value, claro, el value tiene una característica clave, que es que pues a veces tarda en fructificar la rentabilidad, porque muchos de ellos llevan la contraria al mercado, y por lo tanto, pues oye, compran compañías que son baratas y de calidad a buen precio, pero que a lo mejor tarda en que el mercado reconozca el valor real de esa compañía, y eso hace que a lo mejor se tiren varios años sin obtener rentabilidad. Y hay partícipes que se ponen nerviosos y cambian de fondos. ¿Vosotros habéis analizado el coste de la rotación en fondos value? Y entiendo que esa es una de las claves que también explica el lanzamiento de este producto, el minimizar ese tipo de costes, ¿no? Sí, a nosotros nos ha sorprendido este análisis, porque hay parte de este análisis que se podría haber aplicado al mercado generalista. Es decir, todo el mundo sabemos cuando se ha analizado aquí muchas veces, además en todo país, que el mercado minorista siempre compra en el peor momento y vende en el peor momento. Cuando es así, está caro, ¿no? Y vende cuando está barato. Entonces, si ves la típica curva, pues eso es un poco así. A nosotros lo que nos ha sorprendido es que la categoría value al final es una categoría distinta, es muy distinta del fondo bancario, de los fondos bancarios en España. Debería ser donde hay un inversor pues más racional, más formado, donde además, digamos que ha tenido más experiencia, como tú dices, además value invierte 100% en renta variable, donde además confías en un gestor, ¿no? Es decir, tú no compras la idea de una casa, en general piensas en una persona, compras una tesis de inversión, ¿no?
Entonces, a nosotros lo que nos ha sorprendido es que los números, cuando tú ves los flujos sencillamente es el dinero que los partícipes depositan, ¿no? Y lo restas lo que son los reembolsos, ¿no? Entonces eso se denomina flujos netos, ¿no? Lo que hemos visto en los flujos netos como primer análisis es que si uno tiene una buena rentabilidad, el próximo año captura muchos cientos de millones, pero si uno tiene mala rentabilidad, pues pierde cientos de millones. Es decir, la categoría tiende a quedar bastante estática en general, es decir, que es verdad que ha habido años mejores o peores, pero donde, oye, pues hay un performance chasing, ¿no? Es decir, que los que tienen muy buena rentabilidad se lo lleva y los que no, no, ¿no? Entonces a nosotros nos ha parecido que además en un estudio de 5 o 6 años, donde hemos visto que no es que sea un año puntual, sino que son muchos años, ¿no? Entonces, eso para alguien que apuesta por un gestor, desde luego lo que está provocando es que estás perdiendo rentabilidad, porque si siempre vas al que ha hecho bien, tendrás a ir por detrás, ¿no? Cuando nosotros hemos intentado medir esto, y además desde el punto de vista de gestor a nivel global, siempre se ha dicho que había una pérdida entre el 1 y 2% anualizado, ¿no? Nosotros hemos llegado un poco menos, un 1,2% anualizado, ¿no? Midiendo sencillamente lo que es la diferencia entre lo que es la rentabilidad que ha dado el fondo frente a la rentabilidad que ha dado el fondo frente a lo que son los flujos, ¿no? Teniendo en cuenta los flujos de entrada y salida, ¿no? Entonces ahí ya hemos visto una pérdida de rentabilidad, ¿no? Por tanto, nosotros cuando hemos creado este producto lo hemos hecho precisamente para eso. ¿Por qué? Porque ya no tan solo nos importaba generar una rentabilidad por encima de la categoría, que nosotros vemos que curiosamente es bastante parecida en indexados. Es más o menos en torno a un 2%. Creemos, que ya veremos que eso se cumpla backtesting, no es lo mismo que se cumpla hacia el futuro, pero creemos que nuestro backtesting nos dice que podemos producir un 2% más de encima de la categoría. Pero no solo producimos más rentabilidad, sino que eliminamos los extremos. Extremos en los últimos 5 años podrías haber pasado de más 100 a menos 30. Oye, pues no es lo mismo un más 100 que un menos 30, no es lo mismo, ¿no? Entonces, creemos también que el hecho de reducir esos extremos tiende a que un inversor que esté en value pues puede aceptar o puede estar más tranquilo. A lo mejor lo que le cuesta es aceptar que mi amigo tiene un más 20 cuando yo tengo un menos 20. Y entonces pues eso cuesta, y al ser humano le cuesta, y entonces hace que con independencia de eso actuemos irracionalmente. Que el que sepa lo que hace nos parece muy bien, pero nosotros en los números, es que claro, siempre que hablas con un inversor parece que todo el mundo hace lo correcto, pero después cuando ves los números ves que no, los números te indican otra cosa, ¿no? Entonces, por lo tanto, evidentemente hay gente que no hace lo correcto, ¿no? Entonces nosotros entendemos que este producto es, ya digo, no solo te puede producir una rentabilidad que creemos que está bastante pegada a los mejores, nunca seremos los mejores, evidentemente nunca seremos los peores, pero creemos que si podemos hacer un producto donde estamos pegados a los mejores siempre, pues puede hacer que tú estés mucho más tiempo invertido, que en definitiva, yo creo que hemos hablado muchas veces de esto, lo que determina la rentabilidad en el largo plazo desde nuestra posición es el dinero el tiempo que estás invertido. Claro. Y no el tiempo que estás rotando en la cartera. Aquí hay un componente psicológico interesante, porque dentro de los gestores value, pues hay gestoras en los últimos años que han obtenido muy buenos resultados, pero hay otras que al tiempo que una gestora value estaba obteniendo rentabilidades altas, la otra estaba obteniendo rentabilidades negativas. Vosotros lo que ofrecéis con vuestro fondo temático Top Value es diversificación dentro de los gestores value españoles. Y entiendo que eso, al estar más diversificado, esas diferencias entre la ganancia y las pérdidas son mucho más reducidas y por lo tanto digamos que genera una cierta tranquilidad psicológica en el inversor que hace que no se ponga nervioso y que no cambie de fondo, porque en base a lo que estabas comentando, Kevin, los datos son demoledores. En vuestro estudio, 5 años de análisis de los fondos value en España, la rentabilidad media anualizada de los fondos value españoles en los últimos 5 años es del 9,3, pero la rentabilidad media del partícipe en fondos value es del 8,1, es decir, que obtiene una rentabilidad un punto porcentual inferior a esa media. Claro, si lo acumulamos a lo largo de los 5 años, estamos hablando de una diferencia de que los fondos value de media han obtenido un 60% de ganancia, de rentabilidad en los últimos 5 años, y el inversor medio un 50%, que está muy bien, pero no dejan de ser 10 puntos menos. De hecho, eso es un tema matemático, pero hablando de flujos, realmente es el euro medio, ha obtenido un 10%, pero si lo hiciéramos a nivel de partícipe, juraría
que la diferencia entre el partícipe es aún mayor, porque el que se ha quedado por definición, se ha quedado, el que se ha ido del todo, ¿no? Entonces la diferencia es bastante mayor. Nosotros, de hecho, mirando los datos de nuestras carteras indexadas, que tenemos datos reales de más tiempo, ¿no? De 7-8 años tenemos ya, ¿no? Pues lo que hemos visto que en la cartera número 4, el perfil número 4, que es donde se ubica la mayoría de nuestros clientes, se ubica en la cartera número 4 y luego la siguiente es la cartera número 6, que es la 100% renta variable. O sea, nuestro inversor es tendencialmente de su exposición a renta variable. La cartera número 4, lo que va desde el lanzamiento de la cartera, pues hemos obtenido un 4% más al año que la media de mercado. Un 4%, ¿eh? Y nosotros cuando lanzamos, basado en las expectativas que teníamos y los datos históricos que venían de Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues aspirábamos a un 3, pero ya al parecer no, pues por noticia positiva, ¿no? Para los inversores parece que va a ser más, ¿no? Conforme pase el tiempo, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer es trasladar el mismo concepto pues a todas las demás carteras, incluso a Top Value, porque aquí un concepto, hay un sesgo, es decir, para obtener esa rentabilidad hay que quedarse invertido. Por definición, el que se va ya no está. Entonces, el daño que hace al inversor que se va el no ser capaz de mantenerse invertido es radicalmente superior a lo que un número medio, que es la única manera de hacer un diagnóstico promedio del mercado, te dice. Con lo cual esos números son el mínimo. El daño que le hace al inversor que se va muy probablemente sea mucho mayor. Entonces nosotros lo que tratamos es de extender la vida útil del inversor, pues dándole un producto que le hace sentir más cómodo, más estable, más tranquilo, más entendible, sí. Porque nuestra propuesta de valor es, bueno, nuestra propuesta de valor es muy sencilla. De hecho, tendemos a no hablar de hecho, antes hablaba de las ventajas y ni había mencionado la rentabilidad, ¿no? Nosotros la propuesta de valor que le damos al inversor es, oye, mira, nosotros te empaquetamos un producto con la máxima diversificación posible según nuestros criterios, con lo cual puedes estar tranquilo de que, oye, tu inversión es muy improbable que desaparezca porque hay miles de posiciones, estás expuesto a tendencias macro, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, pues estás más tranquilo que invirtiendo en posiciones muy concentradas o en 4 acciones. Y luego, pues según nuestro modelo, por combinación de diversificación, rebalanceo automáticos, costes bajos, etcétera, históricamente, pues está demostrado que tenemos una altísima probabilidad, tendiendo al 100%, de producir para ti una rentabilidad superior, muy superior, como he visto, incluso un 4% en lo que vamos de nuestra historia, ¿no? A la media de mercado comparable. Con lo cual, esto está montado así estructuralmente, es decir, es un producto, digamos, matemático, ¿no? Está demostrado matemáticamente. Ahora hay un ingrediente clave, que es el tiempo, los años que uno se mantenga en el producto, donde cuantos más años, más es exponencial el retorno que produce pues nuestro modelo inversor, y cuantos menos años significa que te has salido, con lo cual pues muy probablemente habrás obtenido, pues ha sido un fracaso, ¿no? Si te has salido ya, muy probablemente ha sido un fracaso y además te has perdido pues toda esa ganancia potencial a lo largo del tiempo, con lo cual realmente es el inversor que compra nuestra propuesta de valor y no nosotros que se la vendemos. Nosotros la exponemos, la presentamos y el inversor se adhiere con un compromiso de, a pesar de que la vida es imprevisible, nunca se sabe, ¿no? En el futuro lo que puede pasar, digamos a nivel personal, patrimonial, etcétera, pero ya nuestro inversor entra y contrata tomando el compromiso de que va a hacer todo lo posible, si no hay emergencias personales, para mantenerse el máximo tiempo posible invertido. Y eso es algo bastante cualitativo y sutil, pero es clave en nuestro modelo porque las expectativas están muy alineadas. Es decir, yo te monto todo, pero tú tienes un papel muy importante. No esperes que yo haga el papel que tienes que hacer tú de saber que esto es medio-largo plazo y que estate tranquilo porque hay unos atributos muy sólidos del producto y lo único que tienes que hacer es no hacer nada. No hacer nada y si tienes disponibilidad con la frecuencia que lo tengas, pues aportar pues ese dinero a la cartera, ¿no? Que tengas con nosotros y estadísticamente a una probabilidad muy elevada de obtener estos excelentes resultados. O sea, está más decirlo, pero el mayor obstáculo de la rentabilidad es el propio inversor. Está fatal porque no dice eso, pero, no, pero todos sabemos que es... a mí, cada vez que hablamos de esto me recuerda
al chiste este de las colas del supermercado, que estás en una, parece que avanza mucho la otra, te cambias, de repente esa se para, la otra avanza otro montón, te vuelves a cambiar, entonces la tuya se vuelve a parar y la siguiente, o sea, que al final es el último en llegar cuando has intentado estar cambiándote, ¿no? Pues esto puede pasar, y más en fondos value, donde que dos gestoras independientes de primer nivel en España se llamen value y estén, digamos, identificadas como primas hermanas, pueden invertir en compañías o en sectores en los que pues una tenga un más 40 un año y la otra un menos 20, como habéis dicho. Esto puede pasar, y el año siguiente que se dé la vuelta. Al contrario, vuestra manera es una manera de optimizar esos comportamientos y estar siempre subido a la ola. Quizá en algunas ocasiones solo en la cresta, cuando todas coincidan al alza, pero normalmente siempre estás cogiendo la ola, nunca te quedas atrás, ¿no? Sí, esa es la idea. Sí. Hay una cosa importante, y es que nosotros, al tener una cartera de fondos, ¿vale? Hay una serie de beneficios que quizás no estén claros, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un fondo de inversión, pues todo el partícipe va a un fondo de inversión. Cuando tú tienes una cartera de fondos, tú eres dueño de una serie de participaciones. Eso nuestros inversores lo valoran. Los inversores valoran el tener pues una serie de participaciones en Advalor, en Magallanes, en quien sea, ¿no? Entonces, eso da una serie de beneficios. Primero es que, evidentemente, los costes en una cartera son específicos para ti. Oye, nosotros tenemos unas comisiones decrecientes que son importantes. El inversor que lleve 10 años con nosotros pues, pagará muy poco, y cuando lleves ya una vida con nosotros llegará un momento de que no pagarás prácticamente nada. Esa es la realidad. Pero además hay otro desde el punto de vista de la inversión que quería mencionar, precisamente para el punto de quizás cuando uno hace bien y el otro hace mal, ¿no? Y tiene que ver con los reajustes, ¿no? El inversor ¿qué hace? Por los números que tiende a hacer el performance chasing que hemos hablado, ¿no? Es decir, cuando hay una rentabilidad mejor, pues tiende a vender lo que ha hecho mal y a irse a lo que ha hecho bien, ¿no? En nuestro caso hacemos lo opuesto. En nuestro caso es el que ha hecho bien, como ha hecho mejor cuando llega el reajuste automático en el año, pues lo pasaremos al que ha hecho peor. ¿Por qué? Porque al final la apuesta... Lo hacéis por rebalanceo, para equilibrar el porcentaje de la cartera que Exacto. va a cada fondo. Pero Correcto. si lo piensas desde el punto de vista lógico, lo que estás haciendo es un contrarian, lo que estás haciendo es lo que debería hacer y lo que algunos, me han reconocido algunos inversores, oye, habrá de todo, ¿no? Pero lo que a lo mejor muchos inversores quieren hacer y les cuesta hacer. Cuesta No mucho. hacen, Nosotros en las clases lo decimos siempre, que si porque hay muchos inversores antes de este tipo de carteras que decían, pues yo tengo la cartera dividida en 5 fondos. ¿Qué hago si quiero seguir manteniendo, por ejemplo, un 20% cada uno, que puede ser el ejemplo más fácil, ¿no? Sí. Y nosotros decimos en la clase, rebalancea, por ejemplo, una vez al año o una vez cada 2 años. Y rebalancear consiste en vender el que ha ido bien y comprar el que ha ido mal. Y eso en la clase todo el mundo lo entiende, ahí tú tomas tus apuntes y dices, esto es fantástico, pero el día que hay que hacerlo dices, pero ¿cómo voy a vender el que ha hecho más 30? Pues es lo que hay que hacer. Y sobre todo, no cuando ves el más 30, cuando ves euros. Cuando una cosa es muy fácil verlo desde el punto de vista conceptual. Esta es otra ventaja muy importante que ofrecemos nosotros al sistematizar a través de la tecnología pues esa gestión de riesgo, ¿no? Donde hacemos un rebalanceo con 2 criterios combinados, uno una vez al año, pero también si se detecta una desviación superior a un umbral X en uno de los fondos de la cartera, ¿no? Con lo cual, digamos que eliminamos todo ese componente emocional que es una barrera para el inversor para hacer lo que debería, y de esa manera entendemos que basado en la técnica de rebalanceo que tenemos, pues le añadimos valor y rendimiento a medio y largo plazo. Es decir, deshumanizamos lo que es el corto plazo, que suele ser un obstáculo y un reto para el ser humano, para maximizar pues su resultado de verdad que le importa, que es el medio y largo plazo. Pero esto es importante porque lo hacéis sin que el partícipe se dé cuenta, por lo tanto, o sea, siempre está equilibrado. Le llegará un mensaje, perdón. Sí, le llegará un mensaje, pero me refiero que el rebalanceo se hace de forma automática, por lo tanto, siempre tenéis vuestras carteras en base a la composición que habéis diseñado sin que el partícipe tenga que hacer nada. Exacto. Pero es cierto que una vez más entra en juego el efecto psicológico, ¿no? Claro, es que, como bien dice Domingo, es que, claro, yo tengo un fondo value, es que me ha hecho un 50% este año, pero ¿cómo voy a vender ese fondo para comprar justo el que ha caído un 30% el año anterior? No lo haces, aunque sabes que tienes que hacerlo, no lo haces. Por cierto, simplemente a modo de recordatorio, estamos hablando de
de vuestro nuevo fondo Top Value, y no hemos dicho las gestoras que lo componen, que muchas de ellas, bueno, muchas no, están casi todas son casi todas, sí. están Cobas, en esta casa. Cobas, Magallanes 40, y Advalor. Acepta Cobas, Magallanes y Oros. Advalor, Magallanes, Cobas y Oros. Y en concreto, en principio, 4 fondos. Tenéis Advalor Internacional, Magallanes European Equity, Cobas Selección y Oros Value Internacional, con los diferentes pesos. Pero esto está vivo, simplemente no descartéis la incorporación de nuevos fondos ni de nuevas gestoras. Por supuesto que no, pero ya decimos, es una categoría muy joven. Value con independencia, que es verdad que hay equipos gestores que tienen más años, pero realmente tampoco hay la categoría tampoco tiene... no es como en otros países donde quizás en Estados Unidos, en Inglaterra, y sí que tiene más historia. Tú tienes fondos de décadas. Es verdad que todo empezó con Bestinver, pero a partir de ahí hay por supuesto hay parte para crecer, ¿no? También es verdad que nos hemos centrado en players puramente de 100% renta variable. Ha habido otros donde hemos analizado que podían aportar valor, pero donde queríamos mantener quizás esta primera cartera bastante pura. También hemos identificado carteras internacionales, pero otra vez, de nuevo nos hemos querido enfocar. Creemos que España tenía suficiente tamaño y era una categoría suficientemente importante para dedicarle una primera cartera, porque al final estamos hablando mucho inversor fuera, ¿no? Que el talento que tenemos en España es fantástico. Bueno, pues nada, oye, suerte. Yo creo que esto merece un segundo capítulo en estas ediciones especiales solo para suscriptores, y lo haremos para que nos contéis qué tal van el Top Value España. Igual tenéis alguna otra novedad que contarnos, ya veremos. Giorgio Semensato, Kevin Comeyer, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast de Tu Dinero Nunca Duerme. Un placer. Muchas gracias. Domingo, Manolo, Andrei, qué bien nos lo pasamos también en estas, Las hacemos... Tenemos que hacerlas más a menudo, ¿verdad? Sí, claro. Es entretenidísimo. Además, como ahora también los compañeros de Libertad Digital Televisión y de Cronos nos sacan por YouTube, pues mejor que mejor, ¿no? Pues oye, una razón más para venir con corbata. Desde luego, iba a decir, me ibas a obligar a ponerme la corbata, déjame que me abra así. Más, ¿eh? Bueno, señores, muchas gracias a todos ustedes también por estar ahí un día más, y nada, les espero en la próxima. Hasta luego.